Continuamos con Notimundo a la Carta. El acuerdo bilateral entre Ecuador y los Estados Unidos para la asistencia en interceptación aérea forma parte de la trilogía de acuerdos de cooperación entre ambos países. ¿Cuáles son las limitaciones jurídicas de estos acuerdos? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Roberto Calderón, analista jurídico y político. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar por aquí nuevamente. Un saludo muy grande a toda la audiencia. Doctor, para la canciller Gabriela Sommerfield, estos acuerdos van a permitir que la cooperación pueda ser ejecutada de manera expedita, y también agregó que coincide con la visita de una delegación estadounidense para analizar los métodos y asistencias para enfrentar el conflicto armado interno. Si bien esta cooperación es importante en esta lucha que tenemos contra el crimen organizado, ¿cuáles son las garantías de que un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos no se convierta en intervencionismo? Gracias, es una excelente pregunta y debemos partir por el concepto que si es que se quiere cuestionar que la soberanía de alguna forma se encuentra afectada, se encuentra amenazada con esto, pues no hay nada más cierto, porque la soberanía es la capacidad que tiene el Estado de poder decidir sus cuestiones, sus asuntos en su territorio de manera eficaz, de poder implementar sus leyes, de poder juzgar a quienes infringen esas leyes y ejecutar esos fallos. Y si nosotros tenemos regiones en nuestro país donde está prácticamente tomado por la delincuencia, donde el Estado no puede hacer un efectivo labor de soberanía, pues no podemos hablar de que existe soberanía. Por ejemplo, en la parte marítima hemos visto a veces invasión de buques extranjeros que hacen una pesca pues totalmente arbitraria, totalmente abusiva, y no podemos hacer nada porque nuestra armada no cuenta con las unidades suficientes, no cuenta con radares, no cuenta con toda la tecnología que se necesita incluso a nivel satelital para hacer esa detección. Entonces, ¿cómo hablamos de ejercer soberanía si no tenemos un control absoluto y una vigilancia absoluta del territorio? Es decir, con esta intervención de los Estados Unidos en esta lucha contra el terrorismo, ¿podría ayudarnos a ejercer esa soberanía? Por supuesto, porque estamos hablando de una cooperación en la que entran en juego ya no solamente un factor humano de personal altamente calificado en manejar equipos de alta tecnología, sino también poder tener acceso a recursos como son imagen satelital, como son el rastreo que se hace a través de unidades navales con radares mucho más eficaces, mucho más eficientes que los drones que hace mucho tiempo se compró para la Armada, porque el discurso fue, no importa que salga la base de Manta porque vamos a comprar unos drones y vamos a dotarle de tecnología a la Armada, pero esto no fue real. No se hizo. ¿Qué limitaciones o alcances tiene este acuerdo? Las limitaciones que tiene, sobre todo, debemos partir de lo que es la cooperación internacional, que tiene un control estricto cuando estamos hablando de tropas que tienen una jerarquía, que tienen un mando estructurado, en que existe pues como le digo, no se trata simplemente de mercenarios o de gente que viene a hacer labores de seguridad que no tengan ningún tipo de control. Cada país controla a sus tropas en las operaciones y estas operaciones se rigen estrictamente a lo que dice el acuerdo. En el caso, por ejemplo, del acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas, la intervención que se va a hacer, la revisión de buques, será a barcos que presentan algún tipo de sospecha, es decir, que no se comunica por radio, no cumplen lo que se denomina con reglas de enganche, rules of engagement en inglés, que quiere decir que antes yo de intervenir en una aeronave o en un barco que sea sospechoso, yo voy a tomar contacto, le voy a pedir que se identifique, voy a pedir información, etcétera, y si no cumple, pues yo lo voy a calificar como hostil y puedo tomar acciones mucho más contundentes. Es decir, no se trata de destruir aeronaves o naves marítimas, ¿no es cierto?, o barcos, porque sí, sino que existen reglas de enganche que primero tienen que evacuarse antes de tomar acciones militares contundentes. Pero, por ejemplo, ¿cómo proteger la soberanía de Ecuador mientras las Fuerzas Armadas estadounidenses pueden sobrevolar el país a sus anchas?
Es necesario que tengan esa libertad y que estas operaciones incluso gocen de una política de mantener la información reservada, justamente para que grupos delincuenciales no puedan adelantarse o no puedan saber cómo evadir este tipo de controles. Ecuador tenía un sistema de radares que se implementó en el año 1973, que era el ARD 15, que era altamente eficaz para esa época, pero ya consideremos desde el año 73 hasta hace unos 10 años que estuvo en uso, en que constaba de radares principales y radares que se denominan gap fillers, o sea, rellenadores de huecos, donde los principales no pueden funcionar. Y todo esto fue desactivado, incluso un radar nuevo que se compró y se puso en Montecristi, sufrió un atentado. Y hasta ahora no lo reemplaza. Hasta ahora no ha sido reemplazado. Llama mucho la atención que en el gobierno anterior no se compró, no se alquiló, no se hizo ningún convenio con ningún país, y estamos en la situación en que grupos delincuenciales usan el territorio ecuatoriano para pasar la droga desde Colombia. ¿Y por qué pasa esto? Porque en Colombia, al tener un convenio y estar vigiladas sus costas, Ecuador pues no tiene eso y se volvió una puerta de salida de la droga. Ahora, sin embargo, con el acuerdo firmado, Ecuador acepta que este personal estadounidense tenga privilegios, extensiones e inmunidades, dice el acuerdo, equivalentes a los que tiene pues el personal diplomático, digamos. Es decir, se aceptan todas las licencias profesionales y estarán autorizados a vestir sus uniformes y portar armas mientras estén en servicio. Además, Estados Unidos mantendrá el control disciplinario y la jurisdicción penal sobre su personal dentro del territorio ecuatoriano. En pocas palabras, hay quienes dicen que y a pesar de las experiencias internacionales de abuso de autoridad que se han dado y que las hemos visto todos, los militares estadounidenses pueden cometer delitos en el Ecuador sin ser juzgados por nuestro sistema de justicia. Es así. Y esto debemos también mirarlo en el marco en el que estamos dentro de un conflicto armado interno. Si bien estos convenios se suscribieron en octubre del año anterior en el gobierno de Guillermo Lasso, estamos dentro de un conflicto armado interno en el que prácticamente estamos pidiendo ayuda a tropas internacionales, a tropas de fuera, y ciertamente esa ayuda no va a venir si nosotros les condicionamos que las actividades que ejerzan aquí en el Ecuador pues estén sujetas a los jueces nacionales. Ellos no confían simplemente en que el sistema de justicia de Ecuador sea efectivo, pero pueden ser juzgados en los de Estados Unidos. Y ahí veamos una cosa positiva: las leyes en Estados Unidos son mucho más duras. Sí, por darle una idea, aquí tenemos en el tema de la estafa una pena que va hasta los 10 años, en Estados Unidos las penas son de 20 años. Entonces, ellos no es que quedan en impunidad, sino que se puede instalar incluso juicios en los Estados Unidos. Pero ¿qué garantías tenemos entonces de que las Fuerzas Armadas extranjeras no protagonicen casos de vulneración de derechos de nuestro país? La parte de derechos humanos, eso es algo que se lo debe observar. Pienso que existen organismos de derechos humanos que estarán atentos a que este convenio no sea una puerta abierta a las desapariciones, a ejecuciones extrajudiciales, etcétera, porque eso podría poner en riesgo la vigencia del convenio, que dice que cualquiera de las partes puede retirarse del mismo, dejando un año de salvedad en que el convenio continúa. Pero es de interés de los dos países que el convenio funcione y que tenga larga permanencia. Como decía yo, pues es muy parecido a los cuerpos diplomáticos, tienen más o menos esos privilegios, ¿no? Y yo siempre me he preguntado por qué los cuerpos diplomáticos requieren de inmunidad en los países donde ejercen sus labores como diplomáticos. ¿Por qué razón? El tema de la inmunidad diplomática tiene que ver mucho con el principio primero de reciprocidad. Si es que yo tengo personal diplomático en el país que así los ha acogido, mis embajadores, cónsules, etcétera, pues yo también a su personal le voy a dar este tipo de inmunidad. Porque si es que no ocurre esto y de alguna forma se presenta un conflicto entre los países, podrían estar sujetos a la jurisdicción, a los jueces del país con el que existe el conflicto, y podrían incluso estar sujetos a penas de encarcelamiento, hostigamiento, etcétera. Para que los diplomáticos puedan realizar sus misiones sin presiones, de manera libre, representando al país, es por ello que se otorga la inmunidad. Analicemos un poquito en sí el convenio y las experiencias que hemos tenido. Yo siempre hablo de la experiencia que ya tuvo Colombia, ¿no? Después de 3 décadas de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, el resultado de la lucha contra el narcotráfico fue miles de muertos, desaparecidos, y la droga sigue circulando. Es el caso de que mucha de la droga, la gran mayoría,
llega a Ecuador, la droga que se produce en Colombia. Luego de 50 años de todo lo que han vivido en ese país hermano, la pregunta es, ¿el Ecuador está repitiendo la misma fórmula que fracasó ya para obtener resultados diferentes en nuestro país, cuando ya vimos lo que vivió Colombia? Y Colombia sigue hoy por hoy luchando contra esa mafia, luchando esa guerra. Pienso que Colombia no, de momento, la situación actual de Colombia no es tanto de lucha o erradicación de esos cultivos, por cuanto ha aumentado los cultivos. En los últimos años, lejos de bajar la producción, Colombia ha subido porque encontró a través de Ecuador los carteles, los grupos delincuenciales, que les resultaba un mejor negocio contratar bandas locales ecuatorianas para que hagan lo que es transporte, el manejo, seguridad, almacenamiento, etcétera. Y justamente la razón de por qué sí funcionó la cooperación con Estados Unidos es porque se ven obligados a pasarlo por Ecuador, donde no existe cooperación, donde no existía cooperación. Pero el tema de bajar la producción en Colombia tiene que ver con dos cosas. También con el hecho de que se baje la demanda desde Estados Unidos y Europa, porque a mayor demanda va a haber mayor cantidad de dinero y mayores incentivos para que se siga cultivando. Y por otro lado, de la decisión política del gobierno colombiano de tener bases permanentes, de hacer barridos, de exterminar, pues tomar acciones afirmativas que vemos que en los últimos años no ha ocurrido. Bueno, es una buena respuesta que no había oído antes, ¿no? El tema de que, bueno, la respuesta es que en Ecuador se está pasando la droga porque en Colombia la situación o los convenios con Estados Unidos mejoró esa situación. Sin embargo, siguen teniendo una gran producción de droga, sigue existiendo una gran población adicta también dentro, porque eso tampoco ha cambiado, no se les ayuda a los adictos en Colombia igual que a este país. Entonces, sí pesa mucho. ¿Qué hacemos con Estados Unidos aquí si en Colombia no resultó y ellos no están chequeando lo que llega a su país? Creo que estamos en una situación en que no tener el convenio es un escenario peor a Ecuador que tener el convenio o los 3 convenios con Estados Unidos. Porque si vamos por lo que fue la política antidrogas y la política pues de seguridad del gobierno anterior, que era estar cruzado de brazos y no hacer absolutamente nada, pues estamos viendo que el asunto nos ha estallado en la cara y estamos en una situación contra la pared en que ya no hablamos solamente del tema de seguridad, sino prácticamente de un tema de supervivencia del Estado ecuatoriano como lo conocemos, porque no queremos llegar a un punto de un Estado fallido en que estos grupos delincuenciales sigan aumentando su poder, sigan aumentando su capacidad de corromper funcionarios y lleguemos a un punto de estar, por ejemplo, como está Haití. Yo le agradezco muchísimo, doctor. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Un gusto como siempre. Nos acompañó Roberto Calderón, analista jurídico y político. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.